Hoy vengo ante ti, sin miedo y sin reserva. En este nuevo día donde la misericordia de Dios se renueva, hoy estoy muy agradecida con Dios primeramente por darme la oportunidad de estar aquí hoy compartiendo este mensaje con ustedes. La verdad, es Él el que me tiene aquí y a Él doy la gloria. Doy las gracias también a mis pastores por esta oportunidad. He estado predicando un par de veces. Mi nombre es Diana para los que no me conocen. Pero hoy quiero agradecerles porque para mí es un honor y un privilegio servirle a Dios y dar las buenas nuevas. Es una responsabilidad grande, pero al mismo tiempo es un llamado que Dios nos ha hecho a todos de predicar y dar las buenas nuevas a todos, ¿cierto? Entonces en este día doy gracias a ellos también por esta oportunidad, también a mi esposo, a mis hijos, porque por su apoyo incondicional durante la preparación de este mensaje y a la congregación que hoy se encuentra presente. Me alegra verlos, saber de que están aquí hoy acompañándonos. Estoy feliz de verlos y le pido a Dios que los bendiga en esta mañana. Quiero que como un solo cuerpo, como iglesia que somos, me acompañen a orar para poner en manos de Dios este mensaje. ¿Listo? Porque es para Él, para su gloria, para su honra y para bendecir esta congregación hermosa que hoy está con nosotros. Entonces, si nos acompañan a orar, ¿listo? Vamos a disponer nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu en señal de adoración y vamos a cerrar nuestros ojos como tú quieras ahí donde estás. Entregar este tiempo. Oh Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Jehová, venme aquí, Señor. Aquí vengo delante de ti, Señor, a atender este llamado, Señor, el llamado del Rey que me ha hecho en este día, Señor, para este mensaje que hoy tienes preparado para tu congregación, Señor. Hoy yo te pido, Señor, como lo hiciste con Moisés, Señor, que estés delante de mí, Señor, que venga esa nube, Señor, si es tu voluntad, descienda y la unción de tu Espíritu Santo esté en este lugar, Señor, que no sea yo, Dios, sino tú en mí, que pongas palabra de sabiduría en mi boca, Señor, para que tu palabra sea predicada de la manera como tú lo quieres, Señor. Sé que va a ser de bendición para mis hermanos, Señor, porque tu palabra es inspirada por ti, por tu Espíritu Santo. Y es buena para enseñar, para reprender, para exhortar, para corregir y para que vivamos, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. La vivamos cada día. Hoy yo te pido que esa semilla plantada de tu palabra, Señor, quede sembrada en cada uno de los que estamos aquí sentados, en aquellos que están por venir, Señor. En aquellos que nos están escuchando online, Señor, y que dé fruto en tu tiempo perfecto, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque eres tú quien hizo posible que cada persona esté aquí, Señor. Gracias, Señor, porque tú te glorificas en esta mañana y estamos aquí para glorificar tu santo nombre. Yo te pido, llévate toda oposición, Señor. Llévate todo lo que no es tuyo de este ambiente, Señor. Hoy declaramos sin autoridad cualquier acto del enemigo que venga a tratar de robarnos esta bendición. Y hoy yo te pido, Señor, abre oídos espirituales. Abre oídos espirituales en esta congregación, Señor. Que tu espada de la palabra llegue hasta lo más profundo, Señor, de ellos. Oh Santo Dios. Y que haya hoy en este día, Señor, arrepentimiento, convicción, quebrantamiento, Señor. Y salgamos de este lugar, Señor, como criatura nueva. Que salgamos de este lugar glorificando tu santo nombre, Señor. Porque eres tú, Señor. Es tu amor tan real que nos mantiene firmes, Señor. Hoy te doy toda la gloria. Coloco este mensaje en tus manos, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, empecemos, hermanos. Por ahí no hay reloj,
no respondo si me paso del tiempo, porque no me gusta andar mucho el celular. Pero en esta mañana quiero empezar leyendo las Escrituras. Yo pienso que al iniciar una predicación con las Escrituras, ya ahí se desata poder de Dios acá en la congregación. Y vamos a leer el pasaje bíblico principal que estaremos meditando durante todo el mensaje. Algunos ya lo conocen. Y lo encontramos en Éxodo 34, versículo del 4 al 7. Entonces ahí, todos junticos, dice: Moisés labró 2 tablas de piedra semejantes a las primeras, y muy de mañana las llevó en sus manos al monte Sinaí, como se lo había ordenado el Señor. El Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre. Pasando delante de él, proclamó: el Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después, y que perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero no tendrá por inocente al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Amén. ¿Quién dice amén en esta mañana esa palabra? Bello. Bueno, a ver, hermanos, ¿saben algo? Una vez escuchando un mensaje poderoso, un pastor hizo 2 preguntas esenciales que me llevaron como a reflexionar, y hoy quisiera también hacérselas a ustedes en esta mañana. La primera pregunta es: si te encuentras con alguien no creyente o alguien que no conoce tu fe y te pregunta ¿cómo puedo identificar a un cristiano? Cuando lo vea, ¿qué le dirías? Y la segunda es: si esa persona te llega a conocer a ti, ¿te puede identificar como un cristiano? Estas 2 preguntas lo que quieren decir es: ¿hay algo en ti que te caracteriza como seguidor de Cristo y te distingue de los demás del mundo? ¿Se han puesto a pensar en eso? Saben, hermanos, si hay algo que nos identifica como cristianos y nos hace distinguir de los demás, es el carácter en Cristo. Y el mensaje que quiero compartirles hoy, el cual Dios ha estado hablando a mi corazón hace mucho tiempo y ha venido tratándome también, lo he titulado Llamados a reflejar su carácter. ¿Cómo se llama? Su carácter, muy bien. ¿Qué se nos viene a la mente cuando hablamos de carácter? Quizás algunos pueden pensar temperamento, algunos pueden decir modo de ser o personalidad, o sí, rasgos, características. Entonces empecemos por ahí para ser claros, ¿no? Empecemos. ¿Qué es el carácter? Y me gusta este concepto que encontré en un diccionario teológico que dice: carácter denota el conjunto particular de virtudes, cualidades, atributos, tanto naturales como adquiridas, que sirven para identificar una persona o comunidad. Estas cualidades son relativamente estables y se manifiestan como una coherencia en la acción que puede denominarse integridad. No se escucha tan simple, ¿eh? Pero no se preocupe, miren, ahí nos están hablando de virtudes y dice naturales y adquiridas, es decir, virtudes que ya nos pertenecen y virtudes que son formadas, ¿cierto? Y también nos hablan de que sirven para identificar, o sea, nos distinguen. Y nos habla también de que se muestra una coherencia en la acción, o sea, que esas virtudes tienen que ser coherentes con nuestro comportamiento y conducta. No puede ir una cosa a las virtudes y la conducta a otra. Y al final nos nombran algo que lo asocian mucho y es la integridad, la denominan integridad. O sea, ser íntegros en todas las áreas, en todo lo que hagamos, que tiene que ver con santidad, ¿cierto? Todo ese tiempo que ayunamos por santidad, ¿no? Ahora, me llamó mucho la atención también que el diccionario de la Real Academia Española encontraba que una de las primeras definiciones que le dan al carácter es señal o marca que se imprime. Y esto tiene que ver con el origen de la palabra,
que proviene del griego character, que significa sello, impresión, marca. Es decir, algo que te distinga es algo que te sella y te marca. Me pareció súper profunda esa definición. ¿Por qué? Porque si ustedes saben, en los tiempos antiguos, los reyes marcaban los documentos con su anillo real, ¿cierto? Para los que saben esa parte. Los reyes marcaban los documentos importantes con eso, pero ese anillo, cuando ellos colocaban ese sello, simbolizaba autoridad, o sea, poder, simbolizaba autenticidad, o sea, sabían que venía del rey. Significaba pertenencia, era suyo, su propiedad, o sea, de su reino. Y era irreversible, nadie podía cambiarlo, era del rey, venía del rey. Pues déjame decirte que nosotros somos hijos del Rey de Reyes. Amén. Y como cristianos estamos marcados por el Rey. Le pertenecemos, somos suyos, es nuestra identidad, tenemos el sello del Espíritu Santo. Y es la obra del Espíritu Santo en nosotros la que trae transformación de carácter y nos equipa para representarlo aquí en la tierra, porque somos sus representantes. Ahora, así como el sello del rey llevaba su imagen, su autoridad, su voluntad, el Espíritu Santo nos sella a nosotros con la imagen de Cristo. Es decir, no es una marca espiritual invisible. El carácter de Cristo es la evidencia visible de que nosotros pertenecemos a Dios. Y está en Efesios 1:13, ¿verdad? Dice, habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tenemos ese sello. Ahora, nuestro Señor Jesús está haciendo su llamado al mundo, a través de nosotros, los cristianos. Somos sus embajadores en la tierra. Y sí, es un privilegio, como lo cantábamos, somos el pueblo especial. ¡Qué privilegio! Gracias, Señor, es por tu gracia. Pero eso también es una gran responsabilidad que debemos tomar en serio. O sea, Dios imprime su carácter en nosotros para que nosotros también podamos reflejar su carácter en el mundo. Amén. Ahora, les quiero compartir 3 puntos esenciales que necesitamos como cristianos para reflejar ese carácter de Dios. Y el primero es conocer el carácter de Dios. ¿Lo conoces? ¿Lo has leído en la palabra? Porque en la Biblia, cuando nosotros estudiamos y leemos la palabra, nos damos cuenta cómo Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ha actuado a través del tiempo, cómo es su comportamiento, cómo es su conducta, cómo se ha manifestado, cuáles son sus virtudes, cuáles son las características y sus atributos. Y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. O sea, debemos conocer su carácter. Ahora, si tu respuesta es no lo conozco, entonces ¿cómo lo reflejas? Necesitamos conocerlo. Entonces vamos a irnos de nuevo al pasaje principal y lo analizamos parte por parte. Ahí se lo van a mostrar en pantalla todo. Nuevamente. Pero para que podamos entender, ese fue el que leímos al principio, ¿se acuerdan? Para que podamos entender nosotros la esencia de cada virtud que vamos a tratar ahora, del carácter de Cristo, vamos a enfocarnos en el versículo 6 más que todo, pero para que nosotros podamos entender eso, necesitamos saber el contexto de todo ese pasaje, por eso se los doy todo. Y si leemos la primera parte, vamos a irnos a la primera partecita. Ahí la tenemos, dice, Moisés labró 2 tablas de piedra semejantes a las primeras y muy de mañana las llevó en sus manos al monte Sinaí, como se lo había ordenado el Señor. El Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés, luego le dio a conocer su nombre. O sea, miren cómo empieza ese versículo, dice, aclara que son las 2 tablas semejantes a las primeras, es decir, Moisés ya había llevado unas primeras tablas a Dios. ¿Se acuerdan de los 10 mandamientos?
Y entonces, ¿qué pasó con esas tablas? Porque aquí están diciendo las siguientes a las primeras. O sea, no sé si ya se saben esa historia, algunos de pronto se la saben, pero si nos vamos a Éxodo, a los capítulos anteriores, esas primeras tablas que fueron escritas por el dedo de Dios, entregadas a Moisés en su intimidad con él, Moisés las había partido. Y uno dice, ¿qué? ¿Y por qué? Porque resulta que cuando Moisés bajó del monte de Sinaí con las tablas para mostrarla al pueblo, se encontró que el pueblo estaba adorando a otros dioses. ¿Qué? ¿Sí? El mismo pueblo que lo liberaron de Egipto, de la esclavitud, el mismo pueblo que vio al mar dividirse en dos, el mismo pueblo que estaba con la promesa de la tierra prometida, ese mismo pueblo había caído en pecado de idolatría. ¿Se imaginan eso? Encontrar ese panorama. ¿Y por qué? Porque se desesperaron. Tengan ahí en su mente impaciencia. Se desesperaron al ver que Moisés tardaba y no sabían lo que le había acontecido a Moisés allá en la montaña. Y se acercaron a Aarón, el hermano de Moisés, que en ese momento quedó como líder porque en la ausencia de Moisés, y le manifestaron su preocupación, como siempre, uno preocupándose por lo que no debe, ¿verdad? Y pidiéndole a otros dioses. Querían adorar, tenían la necesidad de adorar a otro dios. Y entonces Aarón, que en ese momento no estaba, me imagino, metido con Dios, y por falta de carácter de Dios, que en ese momento les da una dirección equivocada. O sea, no obedeció la norma de Dios y los principios, sino que quiso complacer al pueblo. Y entonces es ahí donde les pide oro. Venga, tráiganme oro, tráiganme todo lo que tengan. Lo reunió, hizo el becerro de oro. ¿Se acuerdan del becerro de oro? Imagínense, el pueblo también, como tenía esa necesidad, le hizo caso a Aarón. Entonces terminaron adorando el becerro de oro. Y uno dice, ¿what? Tibios de carácter, hombres de poca fe. ¿Ustedes creen que ellos ahí reflejaron el carácter de Dios o el del mundo? El del mundo, ¿cierto? Entonces Dios le indica a Moisés que su pueblo se había corrompido, que su pueblo estaba apartado del camino de Dios, y le revela que el pueblo es de dura cerviz, o sea que sus corazones son de piedra, que es un pueblo de falta de carácter en Cristo. Y solamente la intercesión de Moisés, en el que Dios halló gracia, los salvó de la ira de Dios y de la muerte. El pueblo había fallado, pero la respuesta de Dios no fue la destrucción. En cambio, reveló sus virtudes, que para allá vamos. ¿Y por qué creen que le estoy contando todo este contexto? Porque es que nos tenemos que dar cuenta de la naturaleza del carácter de Cristo. No son solo cualidades bonitas, el fondo. Por eso les cuento esa historia. Entonces, Dios le pide a Moisés que lleve 2 nuevas tablas. ¿Por qué? Porque ya Moisés había intercedido por su pueblo. Y se coloca junto a Moisés, ahí yo me imagino a Dios cerquita a Moisés, y luego le dio a conocer su nombre. ¡Wow! Entonces, es cuando ya viene el versículo 6. Ahora, ya Dios le había revelado el nombre a Moisés antes también, como el gran yo soy, el Dios de tu padre, ¿se acuerdan? Abraham, Jacob, Isaac. Pero esta vez fue diferente, que allá vamos. Entonces, pasando delante de él, proclamó. Entonces los invito a todos a la voz de 3 a decir conmigo lo que proclamó. A la 1, a las 2 y a las 3. El Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. En otras versiones de la Biblia dice Jehová o Yahweh. Dice fuerte, misericordioso y piadoso, o lleno de gracia, tardo para la ira y grande en amor y verdad. Pero son las mismas virtudes. Entonces, este versículo menciona un conjunto de virtudes de Dios que lo identifican y marcan su carácter. Y lo interesante es que esas cualidades no las proclamó Moisés, las dijo el mismo Dios. O sea, después de darle a conocer su nombre, es decir, Dios mismo proclama su nombre a Moisés, pero su nombre esta vez contenía sus virtudes.
No fue Moisés, no fue un teólogo, no fue un profeta, fue Dios desde el fondo de su interior, mostrando quién es Él y el centro de su carácter. Ahora, toda la Biblia habla de muchísimas más virtudes de Dios. O sea, eso ustedes no se imaginan, bueno, muchos saben, ¿no?, que son claves en la vida del cristiano. O sea, estas no son las únicas. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay virtudes en toda la Biblia. Pero hoy solo nos vamos a concentrar en estas 5 virtudes. También nos hablan de las virtudes, por ejemplo, que son las primarias, la fe, el amor, la fe y la esperanza, y la más grande es el amor, que está en Corintios. Pero hoy nos vamos a concentrar en estas que son las virtudes cristianas, y son tan importantes que se dice que son referenciadas y citadas más de 20 veces dentro de la misma Biblia. O sea, miren, ahí hay solo un ejemplo de algunas referencias cruzadas donde la repiten. ¿Sí ven que la repiten los nombres de las virtudes? Pero están en muchísimas más referencias cruzadas. Ahora, por eso este pasaje es tan esencial que se ha llegado a considerar como el centro del carácter de Dios. Incluye la compasión, la gracia, la paciencia, el amor leal y la fidelidad. O sea, esas son cualidades activas en Dios y que deben también reflejar los cristianos. Y Éxodo 34:6 también nos muestra cómo debemos vivir nosotros, porque debemos ser ese reflejo de Dios en la tierra. Amén. Ahora, voy a hablarles de cada una un poco más a fondo. Y para esto usé unas imágenes que tomé de Bible Project. Me gustaron mucho. No las creé yo, son de Bible Project, pero me gustaron porque dan un recorrido histórico y bíblico a la virtud. Todo tiene significado en lo que ven en esa imagen. Y la primera que vamos a analizar es compasivo, ¿cierto? La primera palabra que Dios usa para describirse es compasivo. Entonces, la compasión, ¿qué significa? Sentir y mostrar cuidado hacia quienes están en necesidad o sufrimiento. Se relaciona con la palabra hebrea requén, que se usa como para matriz o para vientre. O sea, ¿por qué les digo esto? Porque es imaginarnos los sentimientos de una madre por su hijo. Y así hacen esa semejanza con lo que siente Dios profundamente conmovido por el sentimiento humano. O sea, lo asemejan con la compasión materna. Como una madre es movida por su hijo, es decir, que esta virtud no es solo una emoción, sino es acción, ¿cierto? Entonces, un ejemplo claro, cuando los israelitas están sufriendo en Egipto allá, y Dios escucha su clamor, su aflicción, y es movido por compasión y los rescata a través de Moisés, ¿verdad? Y además los cuida en medio del desierto, les provee todo. Pero también Jehová compasivo también apunta en un futuro a la figura humana de Jesús, que viene a la escena. Él es la profunda compasión de Jehová hecha humana. Y su autosacrificio, quien enfrentó la muerte y ofreció perdón por nosotros, es una muestra de esa compasión también. Ahora, Jesús nos llama a nosotros a reflejar compasión. Esa que Él sintió también por nosotros. O sea, podemos practicarla cuando ayudamos a quienes están en necesidad, cuando cuidamos a las viudas, a los huérfanos, cuando visitamos a los enfermos, cuando somos movidos por el dolor ajeno. En esta iglesia practicamos la compasión, hay actos de compasión, intercedemos por necesidades, en los grupos de cuidado, a las familias, ¿verdad? Actualmente tenemos la canasta de generosidad, que mi esposo la dijo en las noticias, son actos de generosidad. Pero yo te pregunto hoy a ti, pregúntate ahí mismo, ¿soy compasivo o me falta? Vamos a la siguiente virtud, misericordioso. En otras versiones la muestran como lleno de gracia, o sea, Dios halló gracia en Moisés. La gracia significa mostrar bondad a quienes no la merecen. Imagínense, a quienes no la merecen. Y vemos el vivo ejemplo en Éxodo, aun cuando Aarón y la nación se desesperó, ¿se acuerdan que le conté? Y desobedecieron a Dios y pecaron en idolatría. Moisés tuvo misericordia, intercedió por su pueblo y ya Dios había tomado una decisión, que era consumirlos, la muerte. Pero Moisés intercede y le pide a Dios que considere darles un regalo inmerecido, o sea, gracia
misericordia. Y le recuerda a Dios sus promesas, las promesas que ya le había hecho al pueblo de Israel antes. Y entonces Dios se lo concede a Moisés, imagínense, cambió su decisión. Renueva y restaura el pacto quebrado por su pueblo escogido y les muestra misericordia, incluso cuando no se la merecían. Entonces, en Jesús la gracia de Dios se hace persona, porque con su vida y resurrección, Él nos da un regalo inmerecido, ¿verdad? Ya no, a pesar de que la paga del pecado sea la muerte, ahora vivimos por esa muerte de Jesucristo que murió por nuestros pecados. Entonces, llevándolo a la práctica en un mundo donde todos buscan justicia humana o venganza, la gracia rompe el ciclo, ofreciéndole perdón y generosidad a las personas. Por eso los cristianos debemos extender esa gracia de Dios hacia los demás, practicando la bondad aún con nuestros enemigos, mostrando generosidad, ofreciendo favor no merecido. Y hoy yo te pregunto eso: ¿crees que Dios puede hallar gracia en ti y misericordia? Vamos a la siguiente virtud, lento para la ira. En esta sí me voy a quedar un rato. Lento para la ira, también llamada paciencia. Imagínense que en hebreo la frase lento para la ira significa ericapán y tiene relación de nariz larga. ¿Eso qué tiene que ver? Y resulta que encontré algo interesante y decía que la marca más común, la manera más común de decir que alguien estaba molesto en hebreo era que su nariz se ponía roja y su rostro se colocaba caliente, especialmente su nariz. Entonces, por esto una persona paciente se le llamaba alguien de nariz larga. ¿Por qué? Porque tomaba mucho tiempo para que se le pusiera roja. Mira al que tienes al lado, cuidado, la va a tener roja. Cuidado. Ahora me acuerdo porque a mi esposo se le pone roja cuando está impaciente. Ya sé. Ok. I got it. Pero esas son metáforas que se usan, ¿no?, para describir cómo nos sentimos cuando vemos injusticias en este mundo o que sentimos enojo. Pero imagínense cómo se siente Dios cuando ve la maldad y la injusticia de este mundo, el pecado. En la Biblia, la ira de Dios es una expresión de su justicia y su amor por el mundo. Y es lento para la ira. ¿Por qué? Eso significa que Dios nos da tiempo para arrepentirnos, para cambiar, para volver a Él. De larga nariz. Entonces lo dice la Escritura en Efesios 4:26, airáis pero no pequéis. Es decir, si se enojan, no hagan que el enojo los haga pecar. Entonces, un ejemplo claro está en Éxodo, cuando, ¿se acuerdan la historia cuando Faraón tiene al pueblo de Israel haciéndole maldad y maldad y Dios envía a Moisés a confrontar al Faraón? Y el Faraón recibe 10 oportunidades con las 10 plagas, ¿se acuerdan? Y nada, no cambia el Faraón. Su corazón es de piedra, él no cambia y busca su propia destrucción. Y así pasa hoy en día, de pronto hay personas que Dios le ha dado varias oportunidades, como el Faraón, para que vuelvan su corazón a Cristo y se conviertan. Pero viven aplazando el encuentro con Dios una y otra vez. Después. Prefiero el mundo y sus placeres. Entonces, no hay arrepentimiento verdadero. Y a veces yo pienso cuando eso pasa como que, ¿cómo están de ciegos espiritualmente? Pero después Dios me recuerda y le doy la gloria que algún día yo también estuve ciega. Pero hoy veo. Y hoy tú que estás aquí también ves. Y puedes consagrar tu familia a Cristo. Amén. Hoy vemos. Dios ha quitado ceguera espiritual en nosotros a través de su palabra, a través de estar metidos con Él. Él es un Dios de paciencia, o sea, así como tuvo paciencia conmigo, tuvo paciencia contigo. Aleluya. Y por eso estamos hoy acá, en su servicio, adorándolo. Moisés fue lento para la ira cuando preguntó algo. Imagínense que cuando él baja y encuentra todo eso, claro, partió las tablas. Él sintió ira, pero fue lento porque el otro le dice a Dios, pues destrúyelos.
fue lento. Él intercedió por el pueblo. Pero él también pregunta, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví, pero otros no se juntaron. No hubo arrepentimiento. Entonces, él mismo mandó a los que sí se arrepintieron, cojan sus espadas y los matan. Pueden ser hermanos, parientes, familiares, amigos, pero no pueden entrar conmigo. ¿Se imaginan eso? 3,000 hombres ese día cayeron muertos. Así de radicales. Pero radicales porque tienen claro que entre más lejos estemos del pecado, más cerca estamos de Dios. Amén. Entre más te alejes del pecado, más cerca estás de Dios. Ellos dijeron, a nosotros no nos van a contaminar. Si nosotros nos vamos a consagrar a Dios, Dios nos perdonó porque nos arrepentimos, nos vamos con Moisés, pero estos no nos van a venir a contaminar a nosotros. Fueron obedientes en ese momento. Y si nos damos cuenta más adelante, si leen Éxodo, imagínense que Aarón fue consagrado con sus hijos. Creo que eso lo vimos en el devocional y en el ayuno, ¿se acuerdan? Él fue consagrado con sus hijos al sacerdocio. Y se imaginan si Aarón no se hubiera ido con Moisés. ¿Cuál hubiera sido la consecuencia de su decisión para su familia? Se hubiera perdido esa bendición. ¿Amén? ¿Qué tal si así nos dijeran aquí en la iglesia? ¿Qué tal si se nos presenta uno y dice, ¿quién está con Jehová? Vénganse conmigo. Y el resto que no se vino, bye bye. Sí, yo. O sea, o te sales o Dios te saca, porque Dios poda su iglesia, Dios limpia su iglesia también. Amén. Ahora, ser lento para la ira no significa no sentir enojo, no. Sentimos enojo como humanos, ¿verdad? Sino manejarlo con sabiduría y misericordia. Y Moisés también lo demostró ahí, cuando partió las tablas. Él sintió ira, pero fue lento. Pero fue por su indignación al pecado, o sea, se sintió, ¿por qué me fallaron? ¿Por qué le fallaron a Dios con todo lo que hizo por ellos? En la vida, muerte y resurrección de Jesús vemos la ira de Dios contra el mal también y su amor infinito por la humanidad. Ahora, en un mundo donde todo es rápido, todo lo queremos instantáneo, la influencia de la tecnología, la impaciencia aumenta, ¿sí o no? Hoy vemos niños, jóvenes, adultos más impacientes, ansiosos con el celular, con la cosa. O sea, en estos tiempos la paciencia es una de las virtudes más importantes que debe reflejar un cristiano. Debemos imitar la paciencia y esto requiere practicarla intencionalmente en nuestros hogares, en la iglesia, en el trabajo, en cualquier contexto, en el servicio a Dios. Aquí hay muchos que le han pedido a Dios que le dé paciencia. ¿Cuántos le han pedido a Dios que le dé paciencia? Y algunos, imagínense que Dios los ha mandado a servir en el ministerio de niños. Algunos pasan la prueba, otros no. Algunos salen corriendo, renuncian, otros Dios los trabaja, ¿verdad? Porque de pronto creen que le están sirviendo al hombre, pero te está haciendo un favor Dios y tú se lo pediste en la oración. Te está haciendo un favor, te está moldeando tu paciencia porque te quiere llevar a otro nivel, porque tiene un llamado especial para ti y tienes que pasar por ahí, te guste o no, o por cualquier ministerio que te esté pasando. Tienes que pasar por ahí para que Él moldee tu carácter. O los líderes también nos trata la paciencia con los grupos de cuidado, ¿cierto? Cuidamos familias. Nos está tratando la paciencia. ¿Cuántos acá les piden a Dios paciencia hoy? Yo se la pido. Y mi esposo dice que yo soy paciente, pero mis hijos a veces en el día a día me recuerdan que necesito más paciencia. Aquí, ¿cuántos necesitan paciencia con la crianza de los niños? ¿Cierto? Y debemos reflejar eso en el hogar también, porque recuerden que la paciencia hace parte del fruto del Espíritu, entonces hay que pedírselo constantemente, Señor, dame paciencia, dame paciencia. Ahora, la siguiente virtud es grande en amor, amor leal. Un amor leal es un amor ferviente y constante, comprometido, firme, que permanece, incluso cuando hay pruebas, incluso cuando hay dificultad. Y vemos en las historias que nos muestra Éxodo cómo Dios renovó su compromiso con un pueblo que no quería estar comprometido con Él.
y levanta a Moisés para liberar el pueblo de la esclavitud de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Eso muestra que Dios es un Dios leal, amoroso, ¿cierto? A pesar de todo lo que le hicieron. Y a pesar de la larga historia humana de traición, de violencia, de pecado, Dios cumple su promesa haciéndose humano en Jesús. Ya todos nos sabemos Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo primogénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. O sea, esta es la mayor muestra, la expresión al máximo del amor de Dios, entregar su propio Hijo por nosotros. O sea, estamos llamados nosotros como cristianos a reflejar el amor leal de Cristo. Primero que todo, cumpliendo los 2 mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Y el prójimo incluye los enemigos también. Ahora, siendo leales con la iglesia, amando a la iglesia. El amor lo cubre todo. Yo sé que muchos se saben aquí, les gusta lo que aparece en 1 Corintios allá del amor. El amor es paciente, el amor no se irrita fácilmente, no busca todo lo cree, todo lo espera. Si ustedes se dan cuenta en ese, están todas esas virtudes de Dios. Pero la mayor es el amor. Y ahora, la última virtud, la fidelidad. Quienes hoy son testigos de su fidelidad, amén. Entonces, fidelidad es ser fiel es ser alguien confiable, íntegro, verdadero. Y está relacionada con la palabra también amén, que muchos conocemos, ¿verdad? Y dice que es una expresión hebrea que significa verdad. O sea que cuando ustedes siempre que dicen amén, amén, están diciendo verdad. Eso es cierto, amén. Entonces esta última virtud describe la confiabilidad y la estabilidad del carácter de Cristo. A través de Jesús se cumple la fidelidad de las promesas de Dios, ¿verdad? Y vivimos en un mundo marcado por la desconfianza, a veces por infidelidad, por los valores cambiantes. Por eso hay personas que les cuesta confiar en Dios y confiar en otras personas. Pero es eso. Y es triste ver que hoy las personas buscan más la respuesta en la inteligencia artificial que en a solas con Dios. Hoy están muchos en ChatGPT y le preguntan todo. Los jóvenes también confundidos, tienen preguntas, ¿a dónde van al internet? ¿Por qué? Le han enseñado a los jóvenes quién es el que tiene la verdad absoluta. Si lo conocen, no tienen que buscar esas respuestas en otras partes. Y es una responsabilidad de nosotros como padres enseñarles eso. Ahí practicamos la fidelidad. Dios es fiel. Amén. El versículo 6 revela eso, revela la esencia misma de Dios, su nombre acompañado de sus virtudes, es decir, quién es Él y la naturaleza de su carácter. Y cuando nosotros vivimos esas virtudes como cristianos, estamos reflejando el carácter de Dios en otro y estamos reflejando que de verdad ese sello que nos puso el Rey de Reyes no está lleno de polvo, no se borró. Y en este pasaje principal, el último versículo, también tiene que ver con su carácter. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces, en esta última parte, eso hace un giro inesperado, porque está hablando del amor de Dios, pero también de repente del juicio a las generaciones, ¿verdad? Pero vemos que el carácter de Dios en ese versículo es un carácter lleno de misericordia, pero también de justicia. Y muestra el carácter de Dios como algo que sostiene y transforma a las generaciones. O sea, se mantiene y está dispuesto a perdonar la maldad y el pecado, pero también muestra el impacto del pecado, ¿cierto? Muestra, cuando habla de 3ª y 4ª generación, se está refiriendo a generaciones de personas que repiten el pecado y las rebeliones de sus ancestros contra Dios y tendrán lo que merecen, pero no merecen, o sea, a pesar de que se merecen la muerte o nos merecemos la muerte por el pecado, Jesús ya pagó ese precio por nosotros, amén, en la cruz. Entonces Él nos está llamando que aunque los hijos, nietos y bisnietos presenten patrones de pecado familiares que vienen de generación en generación, nosotros podemos romper esa generación de pecado que viene de familia, enseñándoles a tener carácter en Cristo a nuestros hijos.
Porque la falta de carácter que nosotros tenemos también se ve reflejada en la falta de carácter de nuestros hijos, a pesar que son diferentes, van a crecer, van a tomar sus decisiones. Pero esas bases de carácter las sembramos nosotros en ellos. Entonces, ejemplos tan simples de falta de carácter. Hoy voy a la iglesia, mañana no. Estoy cansado. Nos comportamos santo en la iglesia, vamos al hogar, peleamos, gritamos. En el trabajo somos súper cumplidos y cumplimos las funciones porque nos están pagando, porque es nuestro trabajo y hay un jefe que está bien. Pero venimos a la iglesia y no cumplimos los horarios, venimos tarde, no servimos con amor. Vamos y pagamos gimnasio, viajes, restaurantes. Ok, bien. Pero no damos el diezmo en la iglesia. O a todas las autoridades espirituales y civiles, o sea, no las queremos respetar. Esos son solo unos ejemplos simples. Entonces, vamos a una reunión de amigos, nos ofrecen alcohol, ay, es que nos da pena con el amigo. Así como Aarón se fue más con el pueblo que con los principios bíblicos. ¿Y quiénes están alrededor mirándonos si llevamos a nuestros hijos a esas cosas? Ellos copian modelo. Ellos son los que están viendo ese comportamiento, esa falta de carácter en Cristo. Hay un versículo en 1 Corintios 15 que dice que las malas compañías corrompen el buen carácter. O sea, tenemos que estar alertas, porque a veces nos creemos muy espirituales, nos creemos que estamos, ¿cómo le digo?, sirviendo todo el tiempo a Dios. Pero hay una palabra que también te dice, no te creas tan firme de no caer. Mira con quién andas, mira con quién compartes tiempo, porque el mal carácter también puede contaminar tu buen carácter. ¿Con quién estás compartiendo tiempo? Hoy Dios nos llama a eso también, a reflexionar. Entonces, antes de explicarle todas esas virtudes, les había mencionado que habían 3 puntos esenciales, ¿cierto? Que el primero era conocer a Dios. Vamos con el segundo. Comunión diaria con el Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos para reflejar el carácter, ¿verdad? Entonces, es fundamental que hayas tenido un encuentro con Dios, de verdad, un encuentro con Jesús. Eso es lo principal, porque podemos conocer todas esas virtudes y leérnoslas, pero si tú no has experimentado un encuentro verdadero con Jesús, diferente. O sea, cuando experimentamos un encuentro verdadero con Jesús, Él nos lleva a tener hambre y sed por Él, de conocerlo más, de conocer su carácter, de imitarlo. Yo me quedo sorprendida de la relación tan cercana de Moisés con Dios, porque eran íntimos amigos, ¿no se dan cuenta? O sea, sus conversaciones directas, Dios le revelaba su nombre, le revelaba el llamado, le revelaba el carácter, que junto a Él. Y yo digo, qué relación tan hermosa la de Moisés con Dios. ¿Cuántos anhelamos una relación así con Dios? Tan cercana. Pero eso no lo ganó Moisés de la noche a la mañana, ¿cierto? O sea, Moisés tuvo que pasar por un proceso largo de intimidad con Dios, de dependencia. Dios formó su carácter en ese proceso, metido con el Espíritu. Imagínense si duró 40 días y 40 noches en el desierto Moisés, ayunando agua y alimentos. Dicen que bíblica y fisiológicamente las personas 3 días sin agua no dura. Pero él lo hizo por esa intimidad con el Espíritu. El Espíritu lo apoderó, le dio las fuerzas. Y ahí es donde él sale con esas tablas, las segundas, con los 10 mandamientos, que de nuevo se los escribe Dios. Y se los presenta al pueblo. Entonces, la comunión con el Espíritu Santo es tan importante. Hay una frase de un pedagogo, es filósofo, cristiano, teólogo, se llama Marvin Otsehan, creo que se pronuncia así. Bueno, dice, la virtud no comienza con reglas, sino con una relación. Conocer a Dios y responder a su amor. Entonces, mantener una comunión con el Espíritu Santo es clave para el cristiano. Porque es el Espíritu el que hace la obra. Es el Espíritu el que trae convicción de pecado y arrepentimiento y nos cambia, ¿verdad? Pero hoy en día nosotros también tenemos que cooperar con el Espíritu. O sea,
En la Biblia, cuando tú lees de las maneras como se manifestó el Espíritu, siempre ha sido también por dar pasos de fe, ¿cierto? Nosotros debemos dar ese paso de fe. Y hoy en día a veces vivimos tan ocupados y afanados que no tenemos intimidad con el Espíritu. Y cuando yo hablo de intimidad con el Espíritu, eres tú con Dios. No es porque sirves en la iglesia todo el tiempo, no es porque el devocional lo hace. Todo eso es bueno, todo eso es crecimiento. Pero necesitamos cada uno tener tiempos a solas con el Espíritu Santo. Esa unción que da el Espíritu la puedes perder si no te metes con Él a diario. Es diario. No porque lo diga el pastor, no porque lo diga la líder, no porque manden podcast. Es porque tú te tienes que meter con el Espíritu. Amén. Hoy Dios está llamando a esta iglesia, métete con el Espíritu diariamente. Si eres el dueño del tiempo, tienes tiempo para otras cosas, necesitas tener esa relación con el Espíritu. O sea, que no nos pase como a Aarón, ¿no? O sea, yo digo, Aarón tuvo que perder su unción con Dios cuando le dio una mala dirección al pueblo. Si Aarón hubiera estado en comunión con Dios y el pueblo también, en vez de estar preocupándose por otras cosas, porque a veces nos preocupamos por otras cosas, pero si hubiera estado en comunión con el Espíritu, yo te aseguro que cuando el pueblo va y le preguntaron, bueno, el pueblo ni le pregunta, y si le preguntase, Aarón le hubiera dicho, metámoslo con Dios hasta que vuelva Moisés, ¿sí o qué? O sea, no le va a dar una dirección equivocada, que se sale de la voluntad de Dios. Entonces, el tercer punto, o sea, ya vimos conocer al carácter, comunión con el Espíritu. El tercero es formación del carácter. Hermanos, el carácter es una de las cosas más difíciles de formar en una persona. Y podemos conocer todo esto, pero si no lo vivimos. Hay una frase que dice, las virtudes están hechas no solo para admirarlas, sino para vivirlas. Y es verdad, a veces admiramos, wow, mira esa persona, cómo ora, cómo. No admires, tú también tienes que accionar. Tú tienes que buscar que tu vida se rija a los principios de la Biblia, de Dios, y no en las emociones. Hay personas que son muy emocionales con las cosas de Dios y su carácter es tan cambiante. Si hoy estamos full bien con Dios y después nos apagamos. Emocionales, sí, yo lo hago, pero a veces son apariencias, el carácter es importante. Miren, hoy en día hay una cantidad de estudios de carácter, o sea, porque es tan vital ese tema. El semestre pasado en la universidad, todo un semestre fue Character Formation. Y yo quedaba como, todo eso. Yo decía, Dios mío, ¿cuánto nos falta o cuánto me falta? Y en esos estudios está el que les mencioné ahorita, Marvin. Él hace un estudio y dice que hay 3 puntos esenciales para formar carácter. O sea, él sugiere que, y todas sus investigaciones fueron acerca del carácter y la virtud, y dice que las personas pueden aprender y alcanzar virtudes mediante 3 cosas: la formación espiritual, la imitación y la vida en comunidad. La primera, que es la formación espiritual, ocurre a través de las disciplinas espirituales. Ya las conocemos, la oración, la lectura de la palabra, la meditación, todas las que practicamos aquí en la iglesia y las que necesitamos practicar con el Espíritu a solas. Pero él dice que cuando esos hábitos se suman, eso transforma tu carácter, o sea, forma tu carácter. Y en 1 Pedro 2:2 dice, como bebé recién nacido deseen con ganas la leche espiritual pura, la palabra, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. O sea, dice, pidan a gritos ese alimento nutritivo. Imagínense cómo lo expresa la palabra. O sea, el deseo que debemos tener, el hambre por conocer la palabra de Dios, el alimento, todo lo que nos forme. Ahora, el segundo, la imitación. En el Nuevo Testamento la virtud tiene un nombre y es Jesús. O sea, nosotros, el mejor ejemplo a seguir es Jesús. Ese debe ser nuestro modelo. A veces seguimos otras personas, qué motivación, superación. El mejor ejemplo, el best influencer es Dios, es Jesús, ¿cierto? Él tiene todas esas características y nosotros como cristianos debemos imitar su ejemplo, saber cómo Jesús actuaba en diferentes situaciones, cómo Dios se mostró con el necesitado, cómo Dios actuó con las personas que le hicieron mal. Cuando nosotros vemos cómo Jesús actuaba, y tratamos, yo sé que no es fácil,
pero tratamos de santificar nuestras vidas, de seguirlo, de imitarlo. Estamos reflejando eso también. Hay un pasaje clave en la imitación y está en Santiago 1, 22, 25 y es uno de mis favoritos, que dice que no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, ¿sí? O sea, Dios nos está llamando, hay muchos la conocen, la dejo en pantalla por motivos de tiempo, pero Dios nos está hablando a ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores, no sentarnos a escuchar la prédica. ¿Qué de eso me está hablando Dios a mi vida? Lo voy a poner en práctica. Y vivimos en un mundo donde no nos aplauden hablar de esto. Hay mucha gente que no le gusta. Es mi vida y yo hago con mi vida y nadie me dice. Pero si en la iglesia es el único lugar donde nos pueden exhortar, en la iglesia es el único lugar que nos pueden formar basado en la palabra y en los principios de Dios, recibamos eso por gracia de Dios. O sea, no nos aplauden predicar de Jesús e imitarlo. Por eso hoy somos perseguidos, somos oprimidos, presionados, ¿verdad? Y nuestros hijos también reciben a veces esa presión. Porque vivimos en un mundo donde hay maldad y pecado. No lo podemos evitar. Pero debemos también esforzarnos por imitar a Cristo. Me gustó una frase de Rick Warren, no la tengo ahí, pero en su libro Una vida con propósito decía: Dios no quiere que usted se convierta en un Dios. Eso no es lo que te está pidiendo. Él quiere que seas semejante a Dios. ¿Cómo así? Que adoptes los valores, las actitudes y el carácter de Dios. O sea, no somos perfectos, yo lo sé, y nos cuesta, el aguijón, la carne, nos cuesta. Pero tenemos que tomar la responsabilidad en serio de tratar de reflejar lo más que podamos, y eso es metido con el Señor, formándonos. Y el tercer punto, la vida en comunidad. O sea, se dice que es esencial la formación del carácter cuando la aprendemos mejor juntos. En la iglesia, por ejemplo. Marvin dice que la virtud crece en comunidad, no en aislamiento. No te aísles. Practicamos la virtud no en teoría, sino en decisiones cotidianas. Las iglesias son fundamental para vivir esas virtudes y modelarlas, ¿verdad? Aquí en la iglesia. Y tenemos los grupos de los discipulados, los estudios bíblicos y todo esto que la iglesia nos está brindando para formarnos. Aprovechemos ese alimento nutritivo. Y por último, hay un punto que no lo dijo Marvin, pero que Dios me habló. Y fue muy claro que tenía que agregarlo aquí en este estudio. Y yo creo que muchos lo sabemos también. Y es cuando Dios prueba tu fe. O sea, Dios forma el carácter bajo presión y pruebas de fe. Yo creo que es la manera más efectiva. Lo hizo con Moisés, ¿verdad? En todo lo que hemos hablado de que pasó pruebas, él terminó reflejando el carácter de Dios. Y fue cuando salió de Egipto, o sea, del sistema que hoy nos venden, del mundo, del pecado, que en realidad recibió esas pruebas fuertes también. Y Romanos 5, 3, 5 lo revela, dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. En otras versiones dice perseverancia. Y la resistencia, escuchen, desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. O sea, la resistencia, presión que pone a prueba tu fuerza. Y eso es lo que te da firmeza de carácter. Cuando todo está bien, tú no conoces tu carácter. Pero cuando hay pruebas fuertes en tu vida, dificultad, ahí es donde Dios te llama. Aún así, refleja mi carácter. Dios no llamó a Moisés cuando estaba con la hija del faraón en Egipto, gozando de los privilegios. Él lo llamó después que lo pasó por el desierto, después que tuvo ese encuentro con él, después que se le apareció en la zarza ardiente, después que lo trató en medio del sufrimiento, de las pruebas, habló con él directamente. Entonces, hermanos, reflejar el carácter de Dios es un proceso de largo crecimiento. Yo creo que el carácter se forma todos los días, o sea, no es de la noche a la mañana. Pero las pruebas que pasamos te ayudan a madurar y a crecer y a entrenarte para ese llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay muchos personajes de la Biblia que
que también su carácter fue probado. Y te doy solo 2 ejemplos porque hay muchos. Saúl y David, ¿cierto? Ambos coronados, ambos ungidos por el Espíritu Santo, reyes. Pero Saúl, ante la presión y las pruebas, no demostró carácter de Cristo y no cumplió su llamado. David, a pesar que también fue imperfecto y cometió errores, pasó por sufrimiento hasta el fondo, dependió de Dios, Dios trató su carácter, fue coronado después de ese proceso. Pero además, ¿quién fue David? Todos lo sabemos, ¿verdad? Él sí completó el llamado. Los discípulos de Jesús, una vez se dice, los 12 discípulos caminaron con Jesús, conocieron a Jesús, Jesús le mostró sus milagros y todo, y uno dice, wow, ya con eso es suficiente. No, resulta que 11 pasaron la prueba, 11 tuvieron carácter en Cristo, pero uno lo traicionó y vivió lo mismo que los otros. Su carácter, falta de carácter, traicionó a Jesús. Entonces, Jesús es el mejor ejemplo que debemos seguir de carácter. Y la última frase que les quiero dejar en esta mañana dice, no se trata de un buen o un mal carácter. Se trata de tener un carácter en Cristo, amén. Eso es lo que te marca, eso es lo que te va a hacer diferente del mundo. Eso es lo que cuando llamen, quiero conocer un cristiano, se le nota que es un cristiano. Cuando pones a Dios de primero en todo, cuando te dejas tratar durante la prueba, debemos ser ese reflejo. Quiero invitarlos a ponerse de pie, iglesia. Mensaje. Fue un tiempo de preparación, pero además un tiempo de pruebas. El enemigo no está contento que yo haya dado este mensaje hoy, porque sabe que cuando nos decidimos a reflejar el carácter de Cristo, el mundo espiritual tiembla. Y como cristianos, Él nos llama a reflejar su carácter. Y yo le pedí eso a Dios en mis oraciones. Yo le decía, Señor, quiero ser digna de llevar ese mensaje a tu iglesia. Dame la autoridad y el poder. Y uno a veces dice las oraciones y pasé por mucha oposición, mucha, porque este mensaje viene de hace tiempo. Enfermedad, pérdidas de familiares, oposición del enemigo que vi, Dios me mostraba en sueños. Y ahí batallando en guerra espiritual. Y me metí con Dios en la intimidad, en ayuno, en oración, todos los días ahí, guerreándola con el Espíritu. Decía, Dios, una palabra de bendición para tu iglesia, que de verdad atraviese. Y me mostraba el carácter. Y esta semana me mantuvo así fuerte el carácter. Pero resulta que una de esas pruebas fue la más fuerte. No me la esperaba. Y ahí Dios probó mi carácter. Ahí Dios dijo, ok, te voy a hacer pasar por esto, pero ahí tú me vas a demostrar si de verdad tienes el sello del Rey, si de verdad me das el primer lugar a mí. Porque yo le decía a Dios como Moisés, yo le decía, si tu presencia no va conmigo, no lo voy a poder hacer. Necesito que esa nube venga y me dé la unción y el poder y la fuerza. Y también que vayas delante de mí proclamando tu santo nombre, tu carácter. Y Dios me dijo, okay, en esa prueba de fe es que te voy a probar bien tu carácter.
fue fuerte. Y en medio de eso, en medio de esa prueba, pude experimentar todas esas virtudes. No me faltó ni una. Compasión me tocó tener, misericordia, lenta para la ira y paciencia. Me trató también el amor leal por Él. ¿Quién es primero? Yo o lo que te pasó. Vas a ir a glorificar mi nombre así te haya pasado lo que te haya pasado, así te duela. Glorifica mi nombre porque yo me encargaré del resto. Y la fidelidad. Pude ver reflejado todas esas características durante esa prueba y le daba la gloria a Dios porque fue su espíritu el que me levantó y renovó mis fuerzas y me hizo ver que estoy aquí por su gracia, que todo lo que nos pase, sea bueno, sea malo, es por su gracia, porque nosotros nos merecíamos la muerte, pero Él nos tiene aquí con todos estos privilegios, escuchando su palabra. ¿Cuántos no pueden escuchar su palabra el día de hoy? Y así a veces te pide hasta tu familia. En ese tiempo mi esposo me oró y me dio una palabra en Génesis 22 que era la prueba máxima de fe que le puso Dios a Abraham con su hijo Isaac. Y yo, wow. Porque yo decía, sí, se levantó posición, pero Dios me dijo, no, esta es una prueba de fe de parte mía. Y aunque me dolió, les confieso, pude ver la gloria de Dios en medio de la prueba. Y hoy estoy aquí predicando este mensaje porque yo no le iba a dar el gusto al diablo. Él no está contento con que hablemos de esto, porque Él sabe cada persona que está ahí. Yo no le conozco el proceso a ustedes, pero Él sí los conoce. Y Él sabe quién necesita tomar la decisión hoy de reflejar su carácter. No tibios, radicales en las cosas de Dios. Ponerlo al de primero. Y cuando yo le decía que su presencia, que yo necesitaba confirmar que su presencia va conmigo porque no lo quería hacer en mi fuerza, esa mañana me levanto en la madrugada a orarle y veo esa palabra así, de Josué 1:9. Una palabra que usó cuando tuve a mi hijo Joshua. Y veo el dibujo, porque Dios habla de maneras creativas. El dibujo y dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y yo, wow, me lo mostró en la escritura. Me lo mostró en una botella de mi hijo, Josué 1:9. Y yo iba por acá y me la mostraba en un dibujo. Y yo iba por acá y me la mostraba en una pared. Y yo, oh my God. Y dije, tu presencia está conmigo, gracias Señor. Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Y eso lo hace en los tiempos de intimidad con el Espíritu y empieza a revelarte, a mostrarte que veas con ojos espirituales lo que para ti ves con ojos humanos. Y hoy yo te pido, yo les pido a la congregación, ahí donde estás, vamos a dejar que el Espíritu Santo nos ministre. Si quieres cerrar tus ojos, si quieres, habla ahí con Dios. Él no solo le puede revelar su nombre y su carácter a Moisés, Él puede tener esa relación también contigo. Si tú lo decides, a entrar en intimidad con Él, a estar tan cerca de Él y apartarte del pecado, de las malas compañías, apartarte de todo lo que contamina. Él te quiere consagrar para Él, para darte bendiciones en abundancia y también glorificarse en medio de tus pruebas. Porque seamos cristianos no quiere decir que no vamos a pasar pruebas. A veces pasamos las más fuertes cuando tienes llamados, porque Él está probando tu carácter. Si el Rey te manda a llamar y tienes el sello del Espíritu, tú solo obedece. Obedece los principios de Dios, enséñalo a tus hijos. Aquí hay personas que están pasando por pruebas muy difíciles también. Hay personas que se sienten cansadas, desanimadas y que no han visto quizás con ojos espirituales en medio del desierto en el que están.
la gloria del Señor. Hoy Dios te dice: resiste, no te dejes vencer, la bendición está cerca. Métete conmigo en la intimidad y yo te lo voy a mostrar, te voy a confirmar en mi palabra qué es lo que quiero para tu vida, para tu futuro, para tus hijos. Hoy pídele a Dios que te dé el carácter en Cristo para reflejarlo al mundo y te haga distinto de los demás. Hoy pídele a Dios que te dé esa resistencia que da firmeza de carácter. Y Él se glorifica en medio de tus debilidades y imperfecciones. Él es bueno todo el tiempo, Él es fiel, Él es misericordioso, Él es compasivo, Él es lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Tienes que creerlo, no es solamente admirarlo, es vivirlo, creerlo, tener la convicción. Si hoy perteneces a esos que se fueron con Moisés y no se quedaron, consagra tu vida a Dios, búscalo en lo secreto. Aléjate de todo lo que te lleve a pecar, aléjate de todo lo que tú sepas que no le agrada a Dios, así te guste. Hoy hay mujeres aquí también que quizás están pidiendo por ver a sus esposos rendidos ante Dios, a sus hijos. Hoy Dios te dice: resiste, dobla rodillas, no te dejes vencer. Tú estás siendo tratada y tú eres reflejo del carácter de Cristo en tu hogar. Ellos me conocerán por tu testimonio. Hoy hay personas aquí también que han perdido su comunión con el Espíritu Santo porque se han dejado llevar de las ocupaciones y los afanes. Hay personas que no se han ido todos los días a rendir su día a Dios porque todo el tiempo están corriendo. Hoy Dios te hace ese llamado: búscame todos los días. Yo te amo todos los días, te doy todo todos los días. No pierdas tu unción. No es solo servirme, sírveme con amor, pero no pierdas tu relación íntima conmigo en lo secreto. Líderes, ministros de iglesia, también tu comunión con el Espíritu para que permanezcas firme es día a día tú y el Espíritu Santo en la intimidad, en oración. Hoy vamos a cantarle, a adorarle y seguir en este espíritu de adoración en esta mañana. Y mientras que ahí Dios nos habla por medio de su alabanza, suéltale a Dios todo lo que te hace falta de carácter. Entrégaselo ahí en la cruz. Búscalo ahí, ponlo ahí. Y pídele a Dios qué necesitas para que tu carácter en Cristo sea reflejado en ti. Vamos a adorarle en esta mañana, hermanos. Y no vamos a perder ese espíritu que tenemos ahora. El Espíritu de Jehová está aquí con nosotros. Amén. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esa vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi
quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Vamos, Haz mi díselo. carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Oh, Santo Dios, así es. Haz tu carácter en nosotros, Señor. Queremos ser como tú, oh Dios. Queremos imitarte, Jesús. Perdónanos si ha habido pecado, si ha habido, Señor, quizás en esta semana malas actitudes, malas palabras, mal comportamiento. Perdónanos, Señor, si nos hemos alejado de tu presencia. Perdónanos si no hemos conservado ese lugar secreto en la intimidad contigo, Señor. Oh Santo Dios, hoy tú le hablas a tu pueblo santo y escogido que lleva el sello de tu Espíritu, y hoy los llamas a reflejar el carácter en Cristo, el que nos identifica como cristianos, seguidores tuyos, Señor, el que nos diferencia del mundo, Señor. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Hoy yo te doy la gloria y la honra por este servicio, Señor. Hay dos palabras que Dios me entregaba para esta congregación. En el último día me las dio. Y está ahí en pantalla, no la voy a leer por motivos de tiempo, pero llévala en tu corazón. Dios quiere árboles plantados en esta iglesia que den frutos, que dependan de esa corriente viva y que estén agarrados de la vid verdadera, que no sean hojas que se marchiten y se caigan y ramas, sino que lleven fruto, y que esos mismos árboles plantados también lo reflejen nuestros hijos, nuestros jóvenes. Hoy llévate esa palabra en tu corazón, y sé que hay personas por primera vez y hoy quieres también tomar esa decisión de tener ese encuentro con Jesús, de hacerlo el dueño de tu vida, que gobierne tu vida, que sea el centro, que te guíe. Si has estado alejado de Él, hoy yo te invito a hacer esta oración de fe y le pido a toda la congregación que me acompañe, unidos como cuerpo, como iglesia. Oh Santo Dios, Padre Todopoderoso, hoy vengo delante de ti, Señor. Me arrepiento, dile ahí, me arrepiento de todo pecado, Señor. Y hoy te doy la entrada, Señor, a mi vida, Señor. Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador.
el dueño de mi vida, el que la va a gobernar, el que ha estado ahí tocándome la puerta, pero quizás a veces no se la abro. Pero hoy decido abrir esa puerta. Y reconozco, Señor, que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz, pero que Él no se quedó ahí. Pagó el precio de nuestros pecados, pero al tercer día resucitó. Y hoy vive por nosotros, y es por Él que estamos acá en esta congregación. Y es por Él que nuestra fe tiene sentido. Es por Él que nuestra predicación cobra sentido. Por su resurrección. Porque Él nos dejó el sello de su Espíritu, la promesa, el regalo inmerecido. Está con nosotros hoy aquí el Espíritu Santo, actuando en nuestras vidas, pensamientos, en nuestro ser. Deja que el Espíritu Santo se mueva en ti. Experimenta ese toque especial. No te dejaré hasta que me bendiga, díselo. No lo sueltes hasta que sientas ese toque sobrenatural del Espíritu, y que te puedas ir de aquí con esa palabra sembrada para ponerla en práctica, para ser hacedores de la palabra de Dios. Hoy bendigo esta congregación y le doy la gloria a Dios por este tiempo hermoso, por esta palabra, por cada persona que está aquí y representa una familia, por sus familias. Hoy bendigo sus vidas, Señor. Tu amor, la máxima virtud, Señor, hoy nos inunda, Señor, y nos hace superar toda prueba, y nos hace, Señor, glorificar tu santo nombre y ponerte en el primer lugar, porque tú nos amaste primero, Señor. No fuimos nosotros primero a ti, tú nos amaste primero. Y hoy recibe ese amor leal de Dios, recibe su compasión, recibe su fidelidad, recibe su paciencia. Recíbela, recibe el amor leal de Dios. Hoy reclámale ese carácter, lo quiero para mí. Permíteme ser ese reflejo tuyo aquí en la tierra y representarte como un verdadero embajador de Cristo. Glorifícate, Señor, en medio de nuestras imperfecciones, Dios. Tú eres santo y bueno. Y hoy pregunto a la congregación, ¿quién está con Jehová? Júntese conmigo. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermano. Gloria a Dios, gloria al Señor, gloria al Señor. Fue Él quien lo hizo. Gloria a Dios. Gracias, Señor.